y la manera de hacer logística también es distinta. Hay lugares donde vas a poner mayor foco dentro del warehouse, otros lugares donde vas a poner un mayor foco al abastecimiento porque tienes condiciones de carretera muy, muy complicadas o tiempos de aprovisionamiento muy, muy altos. Hay otros lugares donde la distribución es mucho más importante. Bienvenido a un nuevo episodio en The Supply Chainers. En esta sexta temporada te traemos las perspectivas internacionales de la cadena de suministro, donde te presentaremos a los líderes y voces más experimentadas de las más grandes cadenas de suministro globales. Dio sus primeros pasos profesionales tomando una decisión que lo impulsó a superar sus propios límites. Ya durante la carrera pensé que algo que me podía sumar mucho más, primero para cambiar un poco mi perfil, ser un poco más extrovertido, saber cómo hablar con otras personas, era la carrera de administración de empresas. Combinó dos aspectos de su formación académica para convertir su visión en un proyecto emprendedor. Sí, me costaba bastante acercarme a los clientes, mostrarles la propuesta de valor o los productos que estaba manejando, y en los inicios pues era yo contra el mundo. Entonces, si no aprendía a saber cómo comunicarme de manera efectiva, ser transparente y saber convencer con un buen speech de ventas, no iba a vender nada. Decidió dar un giro a su carrera, esta vez enfocándose en el área de logística. Cuando voy a mi primera operación logística, trato de ponerme al día con todo lo que no sabía, empiezo a volver a estudiar, a prepararme por mi cuenta. Además, complementó su trayectoria como docente universitario, compartiendo sus conocimientos en logística y gestión. Lo que haces como docente es cultivar el potencial de tus estudiantes, cultivarlos y guiarlos para que después ellos sean los siguientes profesionales. Con un enfoque práctico y colaborativo, Marcio González no solo diseña e implementa métodos innovadores, sino que también fomenta un ambiente de empoderamiento y compromiso, asegurando que cada proceso aporte valor real a la organización. Su capacidad para comunicar y entrenar equipos diversos, combinada con un pensamiento analítico basado en datos, le permite transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento y eficiencia. Acompáñanos a descubrir más sobre su experiencia en este nuevo episodio. Bienvenido, Marcio. ¿Qué tal, Ari? Mucho gusto. Gracias por el tiempo y por el espacio también. Marcio, nos gustaría empezar con una pregunta fundamental. ¿Quién es Marcio González? Te cuento un poco acerca de mí. Mi nombre es Marcio González. Actualmente ya tengo 37 años recién cumplidos. Soy de profesión administrador de empresas. Durante los primeros 7, 8 años de mi vida estuve en el área comercial. Comencé como independiente después de la universidad, vendiendo software y equipos de tecnologías y también haciendo consultoría, páginas web. La verdad es que me he metido en todo relacionado con tecnología. Posteriormente pasé a una empresa multinacional que también distribuía equipos de tecnología, celulares, tabletas. Y finalmente pasé a trabajar en la Cervecería Boliviana Nacional, donde estoy ya los últimos 9 años. Y si bien comencé en el área comercial, posteriormente pasé a logística, donde estoy trabajando los últimos 6 años. Y bueno, me transformó la vida. Vayamos por tus inicios académicos. Nos dices que has tenido una orientación más hacia marketing y ventas. ¿Cómo es que has elegido esta carrera? Y bueno, posteriormente, ¿cómo es que has ido migrando a logística? Cuando comencé la universidad, no tenía demasiada claridad en cuanto a qué quería estudiar. Me gustaba mucho la tecnología, pero tampoco tenía claro el concepto de qué es exactamente lo que me gustaba de la tecnología. Me gustaban las experiencias que la tecnología te puede brindar. No tenía claridad de cuál era la carrera que me podía acercar más a ese concepto. Entonces inicié en ingeniería de sistemas. En ese momento la malla curricular estaba bastante desactualizada. Ya algunos años después sí sufrió un cambio trascendental. Y la idea que tenía de ingeniería de sistemas enfocada hacia programación era muy distinta a la que me ofrecía la carrera en ese momento. Entonces, si bien habían bastantes materias enfocadas a lo matemático, que sí es bastante necesario para desarrollar el pensamiento abstracto,
no habían demasiadas materias complementarias donde podía desarrollar la parte de código. Y me daba cuenta que tenía un perfil bastante retraído, bastante introvertido, y sentía que la carrera y el tipo de gente que conocía en ese momento no me estaba ayudando a salir de eso. O sea, me sentía muy atrapado en mis propios limitantes. Ya durante la carrera pensé que algo que me podía sumar mucho más, primero para cambiar un poco mi perfil, ser un poco más extrovertido, saber cómo hablar con otras personas, era la carrera de administración de empresas. Entonces me fijé un poco más en la malla, curioseé un poco más acerca de cuál era el contenido de la carrera y cuáles eran las posibilidades laborales, ya un poco más maduro en ese momento. Decidí hacer el salto. Después de todo, podía terminar de aprender toda la parte de código ya por mi cuenta. Y hice el cambio de la carrera. Ahí me enamoré mucho de las materias de operaciones, de marketing, de finanzas. Y ese fue el primer cambio fundamental que después me llevó al emprendedurismo y bueno, también me ayudó con mi primera experiencia laboral. Ya fueron muchos años después que apareció la logística en mi vida y ese también fue un punto de transformación porque mi carrera inicialmente no estaba orientada hacia el supply chain. Conocía muy poco de lo conceptual del supply chain por algunas materias de operaciones que pasábamos. Pero ya en la cervecería y con algunas experiencias previas que tuve durante mi tiempo de emprendedor, me daba cuenta de la importancia del supply chain y ya después de vivirlo de primera mano, realmente fue transformacional. Fue como volver a la universidad, volver a aprender todos los conceptos, volver a entender toda la teoría, la aplicación, la parte práctica de la gestión de los almacenes, de la gestión de flota, de la gestión de insumos, de la proyección de la demanda. Realmente es súper interesante. Fue volver a estudiar, volver a aprender y ahora estoy bastante feliz con donde me encuentro en este momento. Poco atrás en tu historia, antes de que empieces en logística, ¿cómo ha sido tu etapa de emprendedor? ¿Qué habilidades sientes que has desarrollado durante esa época que actualmente estás utilizando dentro del mundo de logística? Esa etapa fue crucial porque, como te digo, la primera parte de mi vida, que es toda la parte académica, tenía un perfil bastante introvertido. Entonces, sí me costaba bastante acercarme a los clientes, mostrarles la propuesta de valor o los productos que estaba manejando. Y en los inicios, pues era yo contra el mundo. Entonces, si no aprendía a saber cómo comunicarme de manera efectiva, ser transparente y saber convencer con un buen speech de ventas, no iba a vender nada. Y la verdad es que en esos momentos necesitaba generar ingresos. Ya cuando estaba a la mitad de la universidad, tuvimos cierto quiebre económico familiar y no había de otra. O conseguía la beca, que en ese momento tampoco tenía la suficiente currícula académica como para conseguirla, o financiaba mis propios estudios. Opté por la segunda opción porque parte del hecho que había hecho el cambio de carrera era justamente para desarrollar esa parte de las habilidades blandas y sobre todo las comunicativas. Entonces, los primeros meses bastante complicado, bastante duro. Ahí nació un hábito por la lectura que se mantuvo y se mantiene en el tiempo. Y es que a través de los libros, a través de la experiencia práctica, como que aprendí a desenvolverme de mejor manera, aprendí a comunicarme mejor y comencé con el negocio, un negocio de ventas. Lo que vendía era hardware, pero también software. En esos momentos estaban desarrollándose las tiendas de aplicaciones de Android y de iOS y el concepto de aplicación era muy nuevo. Recién estaba terminando de aprender toda la parte de lenguajes de programación, pero ya tenía conocimiento suficiente para generar las primeras herramientas en forma de aplicaciones. Me faltó algo más de ambición para publicar mis propias aplicaciones, pero por lo menos sí podía crear aplicaciones que servían para pequeñas empresas o clientes algo más ambiciosos que querían algo más personalizado. Entonces comencé con eso, me apoyaba también con la venta de equipos, después me fui haciendo conocer más y ya trabajaba también con otras empresas en forma de consultoría, capacitación. La verdad es que la comprensión tecnológica siempre ha sido
una afinidad mía, entonces supe bien cómo desarrollarla, cómo aprovechar lo que sabía hacer y fueron buenos años en los cuales pude desarrollar toda esa parte, todo ese skill de ventas, comunicación efectiva. Y bueno, ya desde el inicio nos muestras que tenías gran pasión por el tema de la tecnología. Para ti ya era como que un ecosistema mucho más cómodo en el cual trabajar. Ahí cuéntanos cómo ha sido el proceso de liderar la digitalización de procesos logísticos dentro de la empresa en la cual te desempeñas actualmente y cuáles crees que han sido los mayores desafíos de implementar este tipo de ecosistemas. Mi mayor motivación justamente nace de la necesidad de optimizar y modernizar nuestras operaciones. Ya cuando me toca este desafío, anteriormente yo había liderado otro proyecto que era un sistema de toma de pedidos para nuestros clientes mayoristas y con todo lo que ya conocía en ese momento del mercado, como que lo sentía muy natural y necesario. En ese momento teníamos una forma de hacer las cosas que realmente tenía mucha oportunidad de optimización. Y la verdad es que la empresa también confió bastante en mí como para darme el liderazgo de ese proyecto, porque era un proyecto bastante ambicioso. Cambiabas en un 360 para esa época la forma en la que hacías la gestión de los pedidos. Y la forma en la que hacías la gestión de los pedidos después tenía otro tipo de implicancias para el resto de áreas. Entonces, nuevamente, la experiencia previa como emprendedor, que ya sabía cómo gestionar necesidades de los clientes, ya sabía cómo era la gestión de los pedidos, cómo era después la logística inversa para conseguir ese pedido, me ayudó mucho a pensar de manera abstracta en cómo hacer que esta aplicación funcione. Porque si solo lo ves desde el lado del cliente, parece muy obvio. Tienes que darle una aplicación en la cual le muestras el producto, el cliente pueda tomar el pedido y ese pedido te llegue a ti como empresa. Pero en el trasfondo hay mucho más de por medio. Cómo visibilizas ese catálogo de productos, esa disponibilidad de stock, cómo ofreces las opciones de forma de pago, contado, crédito, cuáles son las implicancias de crédito, la habilitación de una línea de crédito, cómo manejas tu política de préstamo, manejas tu política de canjes y todo lo que va por detrás de una toma de pedidos. Nací con ventaja, nací en el sentido profesional, nací con esa ventaja, me ayudó mucho en ese primer proyecto y toda la experiencia de este primer proyecto, porque dentro de todo seguía siendo un sistema bastante rústico, me ayudó a liderar el siguiente proyecto, que era justamente la implementación de BIS. Ya para ese momento tenía un recorrido de 4 años en operación, en los cuales ya había aprendido acerca de las distintas necesidades de Bolivia en sus distintos departamentos. Para cada departamento la necesidad es muy distinta y la manera de hacer logística también es distinta. Hay lugares donde vas a poner mayor foco dentro del warehouse, otros lugares donde vas a poner mayor foco al abastecimiento porque tienes condiciones de carretera muy complicadas o tiempos de aprovisionamiento muy altos. Hay otros lugares donde la distribución es mucho más importante. Hay otros lugares donde aprendes a hacer una gestión correcta de sindicatos. Entonces, con todo ese aprendizaje, tenía muy clara cuál era la necesidad que teníamos como empresa y tenía bastante claridad en cómo afrontarlo, por lo menos claridad para ese momento, porque ya después cuando veo el total del proyecto me doy cuenta de que más allá de la experiencia que tenía hasta ese entonces, todavía habían muchas cosas por descubrir, pero fue realmente muy emocionante. Fue muy emocionante cuando me dicen que me voy a hacer cargo del proyecto. En el muy corto plazo detecto esos quick wins, que es lo que podíamos hacer de inmediato con lo que ya teníamos, y ya empiezo a pensar qué es lo que nos va a tocar trabajar dentro del año para llegar a los siguientes steps que la herramienta necesita, porque dentro de todo, esta plataforma es transformacional para nosotros como compañía. Entonces, no es solo qué es lo que cambias como logística, sino también qué es lo que cambias en tus procesos comerciales, en tus procesos financieros, en tu gestión de recursos humanos. Era bastante ambicioso, pero sí, creo que ese es un, un buen resumen de todo lo que pasó en ese momento.
Cuéntanos, ¿cómo es que has llegado a ese punto? Porque en realidad tú nos dices que tienes el background más de ventas. ¿Cómo es que has llegado al punto en el que has logrado adquirir tanta experiencia en logística? Eso es lo interesante. Cuando yo llegué a logística, mi conocimiento era básicamente el que tenía de la universidad. No es que había averiguado por mis propios medios o me había especializado más en el área, sino que fue gracias a la última posición que tomé en proyectos, aunque también la experiencia previa como analista de forecast y pricing sí me ayudó, porque en el forecast entendí mucho más acerca de la gestión de la demanda y cómo esto después conecta al plan de producción, al plan de transporte y al plan de distribución. Conceptos bastante básicos ahora, pero en ese momento eran conceptos muy nuevos para mí. No había tenido ninguna materia tan especializada. Pero ese primer contacto con gestión de la demanda, sí, me abrió mucho los ojos y me generó la primera curiosidad. Todavía no suficiente curiosidad para decir, tengo que cambiar de área, pero sí una curiosidad genuina por aprender más acerca de supply chain. Ya después en el área de proyectos, en este diseño del sistema de toma de pedidos, tengo mayor cercanía con el área de logística, principalmente con el área de distribución y el área de facturación, porque era el scope más grande que tenía el proyecto. Entonces entendí más acerca de las políticas de gestión de cambios de vencidos, de las políticas de rechazo, de las políticas de préstamo, cómo funcionaba el flujo de facturación desde que llega el pedido hasta que emites la factura, qué es lo que hay de por medio con esa emisión de factura, qué es todo el armado de cargas. Y muy poquito vi de distribución en ese entonces. Pero había generado un networking bastante interesante en el cual mi perfil, por lo menos era relevante en ese momento, y me ofrecen liderar una de las áreas de logística en las operaciones de Norte, que estaban comprendidas por Cobija, Trinidad, Guayarmerín y un próximo proyecto que iba a ser Montero. Tenía algo de miedo, siéndote honesto, porque sentía que no tenía la formación suficiente, pero a la vez la curiosidad era más grande y si me habían dado la oportunidad, tenía que tomarla. Era ese momento decisivo en el cual tenía que vencer mis miedos y me remontaba hacia atrás y si pude vencer el miedo a hablar en público, también podía vencer el miedo a volver a comenzar. No es tan dramático como volver a comenzar de cero, pero sí se sentía así en ese momento. Cuando voy a mi primera operación logística, trato de ponerme al día con todo lo que no sabía, empiezo a volver a estudiar, a prepararme por mi cuenta. Recuerdo que en ese momento estaba Linda, que era el previo a LinkedIn Learning. Linda era la plataforma de aprendizaje que generaba estos cursos en línea. Era incluso previo a las especializaciones que después habían en Coursera y plataformas similares. Entonces, cada noche me ponía a ver por lo menos tres cursos de una hora, tomaba todas mis anotaciones, trataba de comparar lo que estaba aprendiendo en ese momento con lo que veía en la empresa. Muchas veces no se hablaba porque la situación de Bolivia, sobre todo en esas regiones, era muy distinta al conocimiento técnico que estaba aprendiendo. Pero aún así, absorbía todo lo que podía, aceleré bastante ese aprendizaje porque dentro de todo estaba liderando un área. Entonces, si bien ya para ese momento tenía bastantes habilidades blandas y sabía cómo supervisar gente, no me sentía cómodo con supervisar gente sin que yo tenga el backup operativo para realmente darle soporte. Entonces fue una jornada de aprendizaje, fue básicamente meses, 6, 7, 8 meses, donde aprendí a la par con la gente con la que trabajaba y eso también reforzó bastante mi liderazgo. Todavía estaba formando mi liderazgo, pero el hecho de estar cerca de la gente, el hacerles saber que si tenían algún problema me tenían que avisar y yo iba a mover cielo y tierra por darles una solución, hizo que eh, tengamos empatía mutua. Ellos estaban conscientes acerca de mis carencias, pero dentro de todo ellos también buscaban cómo ayudarme porque sabían que yo también los estaba ayudando. Y esa experiencia después se fue replicando hacia el futuro porque fui rotando por varias operaciones. Ya cuando me sentí cómodo en Norte, se me ofrece la oportunidad en Sur y digo, vamos, quiero seguir aprendiendo.
En Sur aprendo, ya me siento algo cómodo y me dicen, muévete ahora a La Paz. Vamos, quiero seguir aprendiendo. Me voy a La Paz, después aparece Cochabamba y ahora aparece Viz. Y ya es historia. Y bueno, ya han pasado 6 años de eso y hoy sé algo más de logística. Esos 6 años, ¿en qué punto tú te has dado cuenta que realmente logística era lo tuyo? Casi desde el principio. Como te digo, tenía esa curiosidad por conocer más acerca del supply chain. Cuando entro como el analista forecast, cuando me muevo a logística, claramente lo que me motivaba era esa curiosidad, esas ganas de aprender algo nuevo, de fortalecer y desarrollar mi perfil profesional. Pero no fue sino hasta que aparecieron los primeros problemas que me di cuenta que esto era lo mío. Mucho enfoque comercial, mucho foco comercial es lo que motivó mi carrera hasta ese momento, pero no me había dado cuenta que lo que más me importaba era la experiencia del cliente. Pero la experiencia del cliente, la experiencia de tu consumidor, se traduce en un buen supply chain. En ese momento solo estaba viendo eh, el último eslabón, que era la concretación de la venta. Pero esa concretación de la venta no generaba valor sino hasta que tenías el producto en tus manos. Y cuando tienes el producto en tus manos, el hecho de que exista un procedimiento claro para que lo puedas devolver si es que hay alguna falla o puedas calificar tu experiencia para poder reclamar si es que no has estado conforme con algo o validar que el servicio ha sido bueno. Esa era la verdadera experiencia del cliente que estaba buscando todos estos años. Y ha sido cuando comenzar los primeros problemas en mi nueva posición que me di cuenta que mi pasión estaba ahí. No fue hasta que me di cuenta de mis primeras diferencias de inventario, no fue hasta que me di cuenta de las primeras veces que se me venció el producto en la bodega y tuve que hacer todas las gestiones de derrame, o hasta que tuve mis primeros rechazos de producto o los primeros reclamos por servicio precario, que me di cuenta, es ahí, porque no solo estoy aprendiendo un montón, sino que también puedo aplicar todo lo que me gusta, o sea, puedo brindar una buena experiencia al cliente. Para brindar esta buena experiencia, hoy me encuentro en la posición en la cual puedo ver el total de supply chain. Si estoy metido en la gestión de la demanda, que va a decantar en una gestión correcta de abastecimiento de insumos, plan de producción, planificación de la demanda, plan de transporte y plan de distribución, realmente ahí puedo garantizar que la experiencia del consumidor sea buena. Ya cuando hice ese case, ese cruce, realmente transformacional, mi vida cambió. Estaba en el área en el cual el aprendizaje iba a ser continuo, no había no había forma de que logre aprender el 100% del supply chain a menos que dedique mi vida a eso. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy aprendiendo de supply chain. Sé mucho acerca de last mile y todavía estoy aprendiendo todo lo que va antes de last mile. Nos comentabas que has dirigido varios equipos y operaciones en Bolivia a nivel nacional. ¿Qué estrategias tú has encontrado más efectivas para ir liderando estos equipos? Porque supongo que al ser operaciones en diversos puntos del país, ha debido tener complejidades también diferentes. Sí, sí, totalmente. Complejidades distintas. Es tal cual como te decía que la misma logística era distinta de región a región, la gente también lo era. Cada persona es un mundo, pero también la región o la ciudad en la que creces forma tu carácter, tu forma de ser. Por tanto, es muy distinto tratar una persona del oriente, del occidente, del norte, del sur. Cambia bastante. El primer gran aprendizaje para mí fue tener una comunicación abierta y transparente. Comunicación abierta porque lo único que sabía hasta ese momento era ventas. Entonces tenía que venderles la idea de que estábamos en el mejor lugar y estábamos aprendiendo juntos y íbamos a lograr juntos y íbamos a conseguir los objetivos juntos. Lo cual decanta en el segundo punto, transparencia. Ser suficientemente transparente para decir en qué eres bueno y en qué no, y que puedas tener la apertura para que la gente también pueda criticar y observar tu trabajo, es importante, porque ahí es donde generas ese ambiente de confianza y un engagement genuino. Cuando la gente sabe que también eres humano y
tienes tus propios pros y contras, en algunas cosas eres mejor, en otras eres peor. Cuando transparentas la comunicación al total de tu equipo y ellos también se sienten en la confianza plena para decirte, yo también soy bueno en esto y también tengo que trabajar esto, y es genuina la respuesta, uy, construyes un montón, construyes un montón. Es un principio que creo que lo he llevado a todos lados, es una característica, no, igual hay un montón de que trabajar ahí, no, nunca podemos llegar a ser 100% transparentes, porque dentro de todos somos humanos. En relaciones humanas siempre tienes que saber cómo gestionar tu comunicación de manera efectiva, pero sé tan transparente como te sea posible. Después, adaptarse y ser bastante flexible, ¿no? Adaptarse a la realidad de tu equipo. Fuera del equipo de supervisión, que todo tu equipo de supervisión seguramente va a tomar una carrera enfocada a supply chain, no sé, ingeniería industrial. También vas a tener equipo más operativo, vas a tener un equipo de estibaje, un equipo de choferes, y no necesariamente todos van a terminar la universidad. Entonces tienes que adaptarte al tipo de comunicación que amerite para la gente con la que te encuentras en ese momento. Y también ser bastante flexible en cuanto a qué objetivos son los que estás persiguiendo. Es distinto que en una ciudad más avanzada, con consumidores más refinados, vas a buscar cierto tipo de estándares y cierto tipo de objetivos. Y en otros lugares te va a tocar hacer el fix de basics. Primero tienes que arreglar tus procesos internos, aprender a estandarizar y aprender a trabajar en equipo, y que tu equipo aprenda a trabajar en equipo para después buscar otro tipo de objetivos. Porque si de entrada los mides a todos con la misma vara, es difícil que el equipo vaya a algún lado porque se va a terminar frustrando. Y finalmente, ¿qué te puedo decir? Es, es también sincerarse en cuanto a cuál es el objetivo que vamos a buscar. Tú deberías estar viendo un máximo de 5 KPIs, los cuales te vas a enfocar y los cuales vas a vivir por una gestión. Y esta gestión puede ser un Q, puede ser un H, puede ser un año, pueden ser los próximos 3 años. Porque también si te pierdes en todos los indicadores, ¿en qué momento vas a gestionar más indicadores? La gente va a estar cada una por su lado buscando sus propios objetivos, y después no sabes cómo dirigir el barco. Es distinto cuando tengo 5 objetivos fijos o menos, todos estamos mirando hacia el mismo lugar. Entonces, incluso va a ser más fácil y más corto el tiempo para alcanzar esos objetivos, y de ahí ir construyendo e ir desafiándote para conseguir aún más objetivos, más cosas, va a ser realmente posible. ¿Qué habilidades considerarías tú que son realmente esenciales para un líder en logística en la era de la digitalización? Creo que lo más importante es formar liderazgo, que paradójicamente lo terminas formando cuando tienes tu primer equipo debajo tuyo, pero comunicación clara es súper importante. Saber cómo expresarte, saber cómo comunicarte fuera de supply chain, fuera de sector tecnológico, es clave. El momento que aprendes a ser escuchado y aprendes a escuchar, es que puedes hacer todo. Ya después en las habilidades más técnicas, conocer ERPs, conocer herramientas como los WMS, los TMS, que haya montones, por lo menos conocerlos conceptualmente es súper importante, porque ya en este momento creería que a cualquier empresa que uno va, lo primero que debería detectar es cómo estás haciendo tus inventarios. ¿Los estás haciendo con un Excel? ¿Los estás haciendo con un cuaderno? ¿Estás manejando algún WMS? Esa es la pregunta clave. Porque, ok, te comento que lo estamos haciendo con un cuaderno. Perfecto, tenemos una primera oportunidad de mejora. Migremos al Excel. Lo estoy haciendo con un Excel. Súper, entonces ya conoces cómo funciona un sistema. Migremos al WMS. Lo estoy haciendo con un WMS. Súper, ¿y qué módulos estás usando? Solo de inventarios. Buenísimo, entonces vamos buscando nuevos módulos. Vamos buscando el módulo de retorno de camiones, o vamos buscando el módulo de gestión de FEFO. Depende de dónde se encuentra tu empresa en ese momento, tú ya vas a tener las respuestas, y vas a tener las respuestas desde lo conceptual. Entonces ni siquiera es vuélvete un experto en manejo de WMS o TMS, y vuélvete experto en vuélvete experto en SAP.
No, basta con que conozcas los principios básicos y ya después te adecuas a las herramientas que tenga tu empresa, porque también puedes ser presa de especializarte en un solo sistema y después cuando vas a la empresa resulta que no usan ese sistema y tratas de forzar la implementación de ese sistema, puedes verte con una barrera de bloqueo que sea la financiera o puede ser la de capacitación. Tu gente no se encuentra lista en ese momento para usar ese tipo de herramienta. Y finalmente, habilidades de análisis. Es súper importante que uno conozca ciertas habilidades de análisis, ya sea estadístico o matemático, hacer ciertos ejercicios es importante. Muchos me dicen no, que en la universidad no he aprendido nada, que no aplico nada de lo que he aprendido, no aplico mis ecuaciones diferenciales. Pero está bien, el hecho de que hagamos ecuaciones diferenciales o operaciones con matrices en la universidad no es necesariamente para que resuelvas ese tipo de operaciones en el día a día, pero sí para que tengas la suficiente agilidad mental para tener distintas visiones para la resolución de problemas. Y eso me he dado cuenta más ahora en el área que cuando estaba simplemente en mi gestión comercial. Ahora entiendo más el porqué de los indicadores, entiendo más la conexión, entiendo más la gestión de base de datos, la importancia y la relevancia de la concatenación de bases. Entonces, aprender un lenguaje de programación como Python no es solo porque vayas a programar, es para conocer eh, las bases de cómo puedes estructurar de manera correcta un problema para darle una solución. Creo que es eso, comunicación efectiva, eh, conocimiento acerca de sistemas de supply chain y finalmente conocimiento de cualquier herramienta de análisis de datos como Python, R, Tableau, Minitab. Has tenido también experiencia como docente en la universidad. ¿Cómo crees que este tipo de experiencias han ido influyendo en tu enfoque como líder dentro de logística? La docencia se me dio después de hacer el MBA. Ahí fue la primera oportunidad de ser parte del programa del MBA como docente de sistemas de información de marketing y CRM. Y más adelante, ya también con logística, que eso fue lo mejor. Para mí, ese fue el momento en que me sentí más feliz porque me ha costado tanto aprender esto y aplicarlo y ahora tengo la oportunidad de enseñarlo. Estoy en el mejor momento. Pero bueno, ya dentro de la experiencia como docente, vuelvo a la comunicación clara y efectiva, porque necesitas tener la capacidad de explicar conceptos complejos de manera accesible, de acuerdo a las personas que estés enseñando, que pueden ser alumnos de pregrado, de posgrado, puede ser gente mayor, puede ser gente que todavía esté entre sus 20 y 30, gente que ya tiene bastante experiencia profesional. Tienes que saber cómo comunicar de manera clara, cómo hacer simplificar o complejizar ejercicios para que tu audiencia pueda escucharte, pueda entenderte y también quiera participar. Es importante también tener paciencia y empatía. Paciencia porque no todos van a avanzar al mismo ritmo y empatía porque no todos van a tener los mismos skills de aprendizaje. Hay gente que aprende muy rápido, hay gente que tiene mucha experiencia e incluso te puede enseñar, pero también hay otras personas que recién están dando sus primeros pasos profesionales, les cuesta entender ciertos conceptos o hacer uso de ciertas herramientas, entonces tienes que como que rediseñarte para hacer el contenido totalmente accesible. Y ya cuando comprendes ese concepto, lo llevas totalmente al ámbito laboral. Tienes igual gente que está en distintos estadios de su vida, gente que está casada, gente que está buscando el éxito profesional, gente que tiene otro tipo de incertidumbres, aprendes a ser empático, aprendes a poner objetivos claros, aprendes a enseñar con el ejemplo, en otros casos dejas que la gente fluya porque son perfiles que prefieren buscar retos y darte soluciones, y hay otros perfiles que prefieren que los acompañes y que los guíes, y hay otros perfiles que van a querer eh, validación tuya, pero van a querer moverse a su propio ritmo. Es muy buena la experiencia de la docencia para casarla después con liderazgo, te ayuda un montón. Aprendes cómo trabajar con distintos tipos de personas.
Y finalmente desarrollo de talento, porque lo que haces como docente es cultivar el potencial de tus estudiantes, cultivarlos y guiarlos para que después ellos sean los siguientes profesionales. Y lo mismo haces como líder en un equipo, cultivas el talento de la gente. Hay gente que va a terminar siendo mejor que vos y ese debería ser el propósito, formar a la gente para que sea mejor que tú, no solo por una ideología empresarial de, y después esta persona te va a reemplazar, que debería pasar, sino porque como humanidad, por muy vanaglorioso que suene, como humanidad nos movemos a la medida que las siguientes generaciones son mejores que nosotros. Igual, no sé, si en algún momento soy padre y seguramente algunos padres de familia lo comparten, ellos están dando todo para que sus hijos sean mejores que ellos. Y es un concepto más grande de humanidad que hoy estamos dando todo para que las siguientes generaciones sean mejores que nosotros. Hablando un poco más del futuro, ¿qué tendencias emergentes crees que definirán el futuro de la logística en Bolivia y en América Latina? Digitalización, automatización, adopción de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, que ya se ha vuelto tan común hablar de inteligencia artificial, pero todavía tan poco común hacer uso dentro de una empresa. Es importante que tengamos esa visión de futuro de lo que van a ser la gestión de Big Data con Machine Learning, predicción y prescripción del comportamiento del consumidor. Porque hoy hacemos mucho de predicción con las herramientas que contemos, que en la mayoría de las empresas es un buen Excel. Hacemos una buena predicción de la demanda de si anteriormente me ha comprado este producto, seguramente me va a volver a comprar y en una cantidad similar o con alguna variación. Pero lo que se viene a futuro también es la prescripción de la demanda. No solo predecir cuánto va a comprar el cliente de acuerdo al comportamiento histórico, sino también qué es lo que podría comprar de acuerdo al comportamiento del resto de consumidores o resto de clientes. Tú puedes hacer un análisis geoespacial para detectar una mancha de consumidores con sus distintos hábitos de consumo y puedes encontrar alguna oportunidad. Tienes al cliente A que solo te compra el producto uno y 2, pero tienes al cliente B, C, D hasta la M que te están comprando el producto 4. Existe oportunidad de que le vendas el producto 4 al consumidor A. ¿Por qué? Porque existe una demanda para ese producto. Si te hablo de B2B donde estás comprando para revender, hay mucha oportunidad dentro del B2B con la prescripción de la demanda, pero la prescripción la consigues con algoritmos bastante avanzados. Puedes hacer una predicción lineal de la demanda en cualquier herramienta, pero una prescripción de la demanda va a necesitar mayor consumo de data. Ahí es la verdadera Big Data, donde estás analizando millones y millones de líneas de información y haciendo bastantes cruces de base. La sostenibilidad y la logística verde siempre va a ser relevante, va a continuar siendo relevante y a medida que sigamos creciendo como población mundial, va a ser todavía más importante. La huella de carbono que están dejando las empresas, las alternativas en los modelos de distribución, no sé, las empresas tradicionales piensan en ¿y cuál es la dimensión de flota o capacidad de flota que necesito para cubrir la demanda del año? Pero eso te va a dejar cierta huella de carbono. Eventualmente va a ser inviable, solo pensando en cómo estamos nosotros como país hoy, que estamos con una deficiencia de dólares y carencia de combustible. Pensar en otro tipo de modelos como, ¿y qué tal si hacemos el nearshoring a hacer que el producto esté más cerca del consumidor? ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes tener tus dark stores, tus UDCs, otro tipo de modelos en los cuales no necesariamente distribuyas desde el centro de distribución, sino tengas centros en los cuales el cliente mismo pueda recoger o puedas distribuir con otro tipo de modales. El crecimiento del comercio electrónico, ya estamos ahí. La verdad es que pandemia ha sido uno de los impulsores del cambio en el comportamiento de nuestros consumidores clientes, porque antes de pandemia era poco común el uso de los marketplaces o el uso de las herramientas de delivery, pero hoy es súper común hablar del Uber en el que te vas a transportar o el InDrive en el que vas a negociar una tarifa o el pedidos ya en el cual vas
vas a conseguir tus productos con descuento. Entonces, no hay que dejar de lado el comercio electrónico. Oye, existe demasiada facilidad y el cliente, el consumidor, tiene tanta información que va a buscar no solo el mejor postor en precio, sino también el mejor postor en servicio. El que le esté ofreciendo una experiencia omnicanal, el que esté presente 24/7, el que pueda atenderle sus dudas por medio de herramientas de chat. No, no, no hay que dejar de eso de lado. Y no sé, las inversiones en infraestructura, súper importantes. Se viene la automatización de las tareas. Es súper relevante porque es en logística, es en supply chain donde tienes mayor posibilidad de riesgos de seguridad. Interacciones de hombre-máquina, es ahí donde manejas mayor cantidad de maquinarias, donde tus infraestructuras pueden llevar a que tengas algún tipo de accidente. Entonces, mientras mayor automatización tú puedas generar dentro de tus bodegas, no solo vas a generar una mayor optimización de recursos, sino también vas a estar en una operación más segura, en una operación que va a estar más lista para atender esta demanda tan fluctuante que tenemos hoy en el mercado. Para atender esta demanda 24/7, pensar en que vas a necesitar 3 o 4 turnos durante todo el día, no sé qué tan viable sea, pero pensar en una bodega que sea 100% automatizada o lo más cercano a 100 de automatizada, es el camino. Es la única forma en la que vas a poder atender la demanda que se nos viene. Hablabas acerca del comercio electrónico. ¿Ahí cómo ves tú la evolución de las aplicaciones B2B para la toma y gestión de pedidos en línea? ¿Y qué impacto crees tú que tendrían en la relación que hay entre las empresas y los clientes? Vuelvo a tomar esto de que el cliente está buscando esa experiencia 24/7 porque él hoy la percibe en forma de su interacción con el marketplace. El marketplace que tienes en Facebook, dependiendo del tipo de vendedor que tengas, vas a tener vendedores que te van a contestar a las 10 de la noche y otros que te van a contestar incluso en la madrugada. Y eso genera esa expectativa de cuál es la siguiente experiencia que yo estoy esperando. Entonces, cuando yo estoy en una experiencia de B2B tradicional, donde tengo un ejecutivo comercial que me hace la visita de cliente con una ruta planificada y unos días de visita planificados, no son suficientes, porque puede que cuando haya ido el ejecutivo yo no me encontraba presente o estaba haciendo otro tipo de gestiones, no tenía tiempo o no estaba en mi tienda y perdí la oportunidad de que me vendan el producto. Y después entro a Facebook y tengo tanta facilidad para hacer la compra, estoy esperando ese mismo tipo de atención. Pero ya cuando eso lo trasladas al supply chain, a la gestión logística tradicional, es muy difícil dar una atención 24/7. Realmente para la gestión de almacenes, de abastecimiento de productos y de distribución es una locura, pero es eso lo que se viene. Y por eso retomo mi punto de esas inversiones en infraestructura, automatización de procesos, herramientas de digitalización de toma de pedidos, saber cómo gestionar un inventario en línea, saber cómo gestionar la oferta de los días de entrega, saber cómo gestionar un catálogo de productos. Es necesario porque el consumidor ya tiene esa expectativa y cada vez esa expectativa crece más a medida que el B2C está dando esa posibilidad. El B2C en ese formato de Uber, de pedidos ya, de InDrive. Incluso recientemente vi que InDrive te está dando la posibilidad de que si quieres enviar una encomienda o trasladar algún objeto como, no sé, quiero hacer el traslado de mi casa. Hoy dentro de InDrive igual puedo entrar a la subasta de ofertas para elegir el modal más conveniente de camión de acuerdo a mi necesidad, con un precio diferenciado y esa facilidad de acceder en el 24/7. Entonces, el B2C está generando mucha expectativa en el consumidor y el consumidor está trasladando esa expectativa al B2B. Y obviamente esa gestión del B2B es mucho más compleja porque estamos hablando de cantidades más grandes de producto, de tamaños más grandes de producto. Pero para el cliente no, para el cliente la expectativa ya está ahí, entonces está esperando ese mismo nivel de servicio. ¿Cómo nos preparamos nosotros para ofrecer ese mismo nivel de servicio? Es a través de esa digitalización de procesos, a esa evolución de B2B tradicional a B2B digital. Y dentro de esta nueva aplicación, la que nos comentabas anteriormente, a nivel de bodega, espacio, ocupación,
¿Qué complejidades adicionales trae a la operación logística esta plataforma para poder satisfacer de mejor forma al cliente? La verdad es que trae muchas, porque el proceso de transformación, el proceso de cambio de modelo ha sido difícil, ha sido difícil, pese a toda la experiencia, pese a todas las ganas, todo el involucramiento, todo el estándar de proceso y el change management fue durísimo. Pero solo te voy a contar un ejemplo de cómo una herramienta de B2B digital puede complejizar tu warehouse. Y es justamente en la oferta de entregas. Para hacer un diferencial entre un B2B tradicional y un B2B digital, tú deberías comenzar con tu oferta de entregas. ¿Por qué? Porque íbamos al ejemplo de que en el B2B tradicional tú tienes un ejecutivo comercial o un televentista que va con una frecuencia programada, va a visitar o llamar al cliente en un día específico de visita, va a hacer la toma de pedido y se espera que al día siguiente tengas tu entrega. Pero si tú transformas ese proceso a digital y lo mantienes, no estás generando ningún valor. De hecho, estás perdiendo valor porque el valor de la visita presencial es súper importante para nuestro mercado. Si tú quieres generar un verdadero valor, deberías ofrecer tu herramienta 24/7, con ciertas limitantes, como vas a tener una hora de sincronización de pedidos. Después de esta hora, no te voy a poder ofrecer el día siguiente como día de entrega, te voy a ofrecer el subsiguiente. Pero el cambio más radical es que no, ahora que puedes tomar pedidos 24/7, yo también te voy a ofrecer el servicio de entrega, no 24/7, pero te voy a ofrecer más oportunidades de entrega. Entonces, si antes yo te entregaba solo los martes y los viernes, ahora te doy la opción a que te entrego los lunes, los martes, los viernes y en algún momento te entregaré jueves más. Ahora, si migras a digital, en vez de tener solo 2 días de entrega, vas a tener 3 o vas a tener 4. Ahí ya generas algo de valor. Y es, ok, voy a perder mi visita, no voy a perder mi visita presencial, pero si opto por tu herramienta, no solo tengo mi visita presencial si es que estoy en ese momento, sino que también puedo tomar mis pedidos 24/7 y tengo al menos 3 o 4 ofertas de entrega. Ya como consumidor como que suena mejor. Ahora, cuando trasladas ese pedido a almacenes, tú vas a tener una demanda futura, porque puede que el cliente ahora que puede hacer pedidos 24/7, no te pida necesariamente para mañana, te pida para el día N+2, N+3 o N+X. Eso quiere decir que tú vas a tener una orden que la vas a tener que reservar dentro del warehouse. Porque tú podrías decir, no está bien, entonces yo voy a preparar la orden en el día N+1 como normalmente lo hago. Pero si haces eso, corres el riesgo de que tengas un stock out. Porque si yo programo mi demanda de aquí a 7 días y tú dices, ok, en el día 6 te lo voy a preparar, puede que para el día 6 tú ya no tengas ese producto que yo pedí hace 7 días atrás. Y esa experiencia va a ser terrible, vas a ir en contra de tu modelo digital. El cliente va a decir, no me conviene pedir hace 7 días, no me conviene pedir 24/7 porque nunca me cumplen. Prefiero la visita tradicional. Entonces, eso implica que tú tengas que reservar ese pedido en el día que se ha hecho y reservarlo para el día N+X, cuando toque que trabajes ese pedido para enviarlo. Pero ese es el ejemplo de un solo pedido. Vas a tener X o N cantidad de esos pedidos. Entonces tú tienes que hacer un dimensionamiento correcto de el espacio dentro de bodega que va a estar en reserva. Ese va a ser un espacio no útil que no vas a poder reabastecer. ¿Cómo redimensionas tu demanda y tu capacidad de warehouse considerando que ahora tienes un espacio no utilizable? Te cambia muchos paradigmas dentro de la gestión de warehouse. Y ese es solo un ejemplo. Y te hablo del ejemplo desde nuestra realidad, desde lo que nos tocó vivir. Como ese tengo como 20 ejemplos más. Es transformacional, pero también es complejo. Es complejo, se necesita mucho change management, adaptabilidad al cambio y realmente tener un equipo que esté mirando todos con el mismo objetivo. Por eso igual hablaba de tener objetivos bien concretos para que esa transformación se haga realidad. Pero si no haces esa transformación, corres el riesgo de que alguien más la haga y te quita el mercado. Wow, todo se va complejizando y es interesante escuchar esto porque muchas veces uno como consumidor no dimensiona las complejidades que trae un beneficio adicional, el tema de migrar a una plataforma digital y todo lo que conlleva a la operación, ¿no? Para que el cliente se sienta más cómodo. Sí, sí, sí. No, realmente es un tema de expectativa. Y nuestros consumidores, clientes ya tienen una expectativa formada.
El B2C ya les ha generado esa expectativa. Esperan que se les cumpla que en esos mismos tiempos, con las mismas opciones, con las mismas interfaces, es realmente complejo. Pero también es muy importante ser responsable con la expectativa que tú generas. Es importante ser transparente con tu consumidor y mapearle qué es lo que le puedes ofrecer. Por ejemplo, cuando daba el ejemplo de los días de entrega, si tú migras a una toma de pedidos 24/7, no necesariamente tú tienes que entregar 24/7, porque realmente es muy difícil hacerlo. No imposible, pero sí muy difícil. Incluso para Amazon es difícil hacerlo. Que ellos te están ofreciendo el N+2 y solo como un servicio premium, el Prime, te ofrecen el N+1. Entonces, realmente para cualquier otra empresa es casi imposible hacer una entrega 24/7. Para eso es súper importante ser transparente con el cliente, contarle qué es lo que le vas a ofrecer, cuál es el ganancial que va a tener con una migración de tecnología, pero también cuáles son las limitantes que hoy tú tienes como empresa. Porque si no, no calmas esa expectativa y después el cliente se enoja más. Se enoja más porque ahora puede hacerlo, porque tú le has hecho una promesa que después no puedes cumplir. Entonces, esa transparencia es un tema de responsabilidad y ética corporativa, porque al final tú quieres ofrecerle el mejor servicio, pero también ser muy transparente en cuanto a bajo qué condiciones le vas a ofrecer ese mejor servicio. Desde toda la experiencia que tienes, ¿cuál crees tú que sería el mejor consejo que podrías darle a alguien que todavía está pensando en iniciar su carrera en logística? Yo diría, hazlo sin duda alguna. Hoy la carrera que es más 360, por lo menos en nuestro país, es ingeniería industrial. Hace mucho sentido, porque más allá de que termines trabajando en logística, porque el supply chain es mucho más grande, pues terminas trabajando en una planta productora o en una aduanera, en la gestión de insumos o, no sé, en muchas empresas más. Es una de las carreras que te va a dar ese 360. Vas a estar más listo y más preparado para después adaptarte y capacitarte con los procesos de la empresa en la que terminas trabajando. O si tu curiosidad es suficientemente grande, terminas haciendo un emprendimiento personal, pero en ese mismo emprendimiento te va a tocar vender un producto y para vender un producto vas a tener que conectar con el mayorista o si quieres eliminar los intermediarios vas a tener que conectar directamente con la planta productora y probablemente no se encuentre en tu mismo país. Vas a tener que aprender acerca de leyes de importación, exportación, gestión de aduanas. Es una carrera muy trascendente a mi parecer. No quiere decir que si no estudias ingeniería industrial estás perdido, no vas a poder trabajar en este rubro, claramente soy el caso, pero te va a dar una buena ventaja. La formación académica es súper importante. Pero fuera de eso, la curiosidad es lo más importante. Realmente, si hay algo que te apasiona, que te gusta, ser curioso, aprender más acerca de eso, ejemplificando. Yo tengo perdón, yo tengo la curiosidad por tecnología y todo comenzó porque me gustaban los celulares. Comenzó porque me gustaban los celulares y entraba, me acuerdo, a los foros a discutir acerca de esto. Leía muchas páginas especializadas y después esa curiosidad fue creciendo, que quise aprender acerca de programación. Después de aprender de programación, quise aprender más acerca de sistemas de gestión de toma de pedidos y ahora estoy en gestión de distribución. He ido alimentando mi curiosidad al punto en que esa curiosidad terminó marcándome el camino como profesional. Entonces, cualquiera sea tu curiosidad, sé muy ambicioso con esa curiosidad. No sabes a dónde te puede llevar. Comienza con una ventaja en la formación académica, pero todo se traduce con la ambición en cuanto a lo curioso que seas. Desarrolla la curiosidad que tengas porque eso te va a llevar a donde no tienes idea. Pero donde no tienes idea es donde te vas a terminar formando y vas a terminar haciendo lo que te encanta. ¿Podrías recomendarnos algún libro, herramienta o experiencia que crees tú que haya sido clave en tu carrera? Me encanta leer, ahora me encanta leer, no tanto en el pasado, pero encontré que los libros me ayudaron bastante a reducir el gap de experiencia que tenía, pero también a aprender de las experiencias de otros. Dependiendo del libro que uno lea, puede ganar mucha experiencia porque la persona, el autor de ese libro, está trasladando toda la experiencia, todos sus años de experiencia de investigación
en un formato entendible donde aprendes muchos de los errores que esa persona ha cometido y ya sabes cómo es como un hack life. Te estás saltando ciertos pasitos en la vida porque ya no estás cometiendo los mismos errores que otra persona cometió. Uno de los libros que ha tenido mucho impacto en mi vida ha sido Never Split the Difference, que es sí de acuerdo, cómo negociar sin ceder. Es un libro claramente acerca de negociación, donde aprendes principios fundamentales como separar a las personas del problema, que recuerdo que uno de mis docentes lo decía en una clase de administración. Cuando estés enfrentando un problema, no pienses en quién lo hizo, sino piensa en qué se hizo. Porque el momento en que haces sentir mal a la persona, esta persona se va a acordar de eso, te va a guardar un rencor interno que después va a ser muy difícil de desaparecer. Pero cuando tratas al problema y entiendes qué es lo que se hizo mal y cómo se puede solucionar, trabajas proactivamente en la solución con la persona. Ayudas a que la persona crezca porque desarrolle una solución a ese problema. Ayudas a que la persona no se sienta, no se sienta culpable porque finalmente todos nos podemos equivocar, pero también sí se haga responsable de cómo conseguir la solución. Aprendes a enfocarte en los intereses y no en las posiciones, porque cuando estás en una negociación, cada uno va con una posición. Tiene una posición fija en cuanto a qué es lo que espera. Pero cuando descubres qué es lo que espera la otra persona, es mucho más fácil trabajar en la solución conjunta, porque muchas veces las personas tienen intereses mutuos, solo que no saben cómo expresarlos, porque no todos saben cómo comunicarse de manera efectiva. Entonces, averiguar bien cuáles son estos intereses ayuda mucho a que las negociaciones sean exitosas. Y bueno, el clásico ganar-ganar, ¿no? Que en una negociación lo importante no es qué es lo que ganes tú, sino qué es lo que ganan ambos. Porque tú puedes ganar en una negociación y puedes tener las herramientas para ganar cualquier negociación, pero nuevamente vuelvo al hecho de que estás tratando con personas y la otra persona también necesita ganar algo. Porque el momento en que esa persona pierde, tú no sabes el impacto que va a tener esa pérdida para esa persona, para su familia o para su empresa. En cambio, cuando tú logras que ambos ganen, estás ya construyendo una relación que no sabes si va a ser fructífera hacia adelante, o el simple hecho de que hayas ayudado a que otra persona resuelva un problema te ayuda a que tú también resuelvas tus propios problemas y sepas también después cómo lidiar con gente. Es un libro súper bonito. Es un libro que recomiendo bastante. Lo leo cada que puedo. No, ya no es que lo leo completo, simplemente a veces ojeo ciertos capítulos y me acuerdo del aprendizaje que tenía dentro del libro y después lo asocio con la situación en la que me encuentro y es mágico. Es un buen libro, creo que desarrolla mucho el liderazgo, pero también te ayuda a saber cómo negociar con gente, que termina siendo una habilidad fundamental en cualquier empresa en la que te encuentres, más allá de si te toca liderar gente. Simplemente por el hecho de trabajar te va a tocar convivir con otras personas y en la convivencia también tienes que saber cómo negociar. Yendo un poco más hacia las preguntas de formato, me gustaría preguntarte, si perdieras la memoria, ¿cuál sería el recuerdo que te gustaría conservar? En este punto que sigo buscando el desarrollo profesional, la experiencia que quisiera mantener es la primera vez que me tocó hacer una capacitación a nivel Bolivia. Estuve involucrado en el lanzamiento de un producto y en la capacitación de ese producto en todos los departamentos de Bolivia y fue transformacional para mí, porque hasta ese momento había hecho capacitaciones con un público mucho más pequeño, había hecho algunos lanzamientos, pero de manera interna dentro de la oficina, pero la vez que me tocó hacer el lanzamiento de este producto fue realmente revelador para mí en cuanto al tipo de profesional que quería ser, cómo generaba esas experiencias de valor, cómo es que un producto puede ser transformacional para el cliente y cómo después aprendí cómo capacitar gente, cómo aplicar todo esto que después me sirvió a futuro en el trabajo en el que estoy, cómo conectar con la gente. No, realmente cambió mi forma de liderar, mi forma de expresarme, mi forma de ser, y esa es una de las experiencias que más valoro. Si pudieras resumir toda tu experiencia en una sola frase, ¿cuál sería? Encontrar la comodidad para después buscar la incomodidad.
desafiarse a aprender y crecer constantemente. Es importante encontrar la comodidad en lo que haces, porque en algún momento tú vas a decidir buscar un rumbo distinto. No va a ser todo el tiempo que busques ese crecimiento profesional. En algún momento vas a buscar el crecimiento familiar o el desarrollo personal o cualquier otra cosa. Pero para que puedas hacer eso, tienes que estar cómodo en tu trabajo. Tienes que estar cómodo con los skills que tienes. Tienes que saber cómo manejarte. Ya tienes que saber cómo son los estándares de cómo se hacen las cosas. Pero si buscas crecimiento profesional, una vez que encuentres comodidad, busca la incomodidad. No te quedes satisfecho con lo que haces. Requiere tener cierta hambre, curiosidad por aprender, el querer salir de esa zona de confort, porque casi siempre cuando se habla de la zona de confort como algo negativo, te quedas solo con el concepto de, ok, no tengo que buscar la zona de confort. Pero en realidad es al revés, busca la zona de confort, porque puede que cuando llegues a la zona de confort tus metas cambien. Esa zona de confort te va a servir un montón. Pero si tu meta sigue siendo crecimiento profesional, llegar a la zona de confort te va a ayudar a que en ese momento tu curiosidad te haga buscar disconfort. En mi experiencia de ser independiente, donde yo era mi propio jefe y gestionaba mi propio tiempo y hacía las cosas como yo creía que eran correctas, a después trabajar para una empresa y que me pongan rutinas fijas de cómo hacer las cosas, a después trabajar en esta otra empresa donde aprendo mucho acerca de gestión de la demanda, supply chain, y me meten en proyectos y tengo que estar metido en esto, y después me mandan a logística y me mandan de una región, otra región, otra región y otra región. Ha sido realmente esa búsqueda de la incomodidad lo que me ha ayudado a poder salvar toda la carencia de skills que tenía en ese momento. Y es la búsqueda de la incomodidad que tengo hoy la que me ayuda a ver distinto. No me quedo conforme con que estemos ofreciendo 2 días de entrega, 3 días de entrega. En algún momento ofrezcamos los 7. No me quedo conforme con que los tiempos de abastecimiento sean de 3, 5, 7 días. Buscamos reducir eso. No me quedo conforme con que hoy solo pueda gestionar un X nivel de productividad. Automaticemos el procedimiento. Es en la búsqueda de la inconformidad que descubres cuál es tu verdadera hambre. No necesariamente siempre va a ser esa hambre profesional. En otro momento puede ser otro tipo de hambre. Pero encontrar la comodidad para después buscar la incomodidad es algo que me mueve. Muchas gracias, Marcio, por esta entrevista, esta charla. Realmente hemos aprendido un montón. Así que nada, estamos en contacto contigo hasta una nueva oportunidad. Te agradezco un montón, Ari. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Hasta una próxima. Este capítulo fue producido por Camila Peñafiel. Como coordinador de marketing, Diego Villarreal. Coordinador de distribución, Roberto Márquez. Coordinador de proyectos, Hernando Márquez. Y como anfitriona, Ariana Bovarín. Si crees que este episodio puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para más contenido como este. También puedes conectarte con nosotros a través de Instagram y LinkedIn para estar al día con nuestras novedades. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.